Dios es la vida y cada día es más la vida porque nos permite seguir viviendo, nos permitió llegar a una semana más felices, contentos, alegres en ese Señor que murió en la cruz, pero que resucitó, que es lo más importante por ti y por mí. Hoy tenemos un programa pues súper especial, se inicia lo que es el mes de la Biblia en Venezuela. Hay otros países donde se celebró en julio, en junio, en septiembre, pero en Venezuela es el mes de la Biblia. Pero antes de ir con el mes de la Biblia y con el invitado que me acompaña en este día, vamos a escuchar al padre Manuel Penagos. Él es un sacerdote de la diócesis de Girardot, Colombia, y nos envía el evangelio del día de hoy con su reflexión. Un saludo muy especial. Hoy 4 de octubre meditamos el evangelio de Lucas capítulo 10 del 25 al 37. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se levantó un legista y dijo para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo: Bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que, después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión, y cercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: Cuida de él, y si gastas algo de más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Dijo Jesús: Vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entre las cosas esenciales para ser un buen seguidor de Jesús está el amor concreto al hermano necesitado. Si nos fijamos en esta perícopa, en esta parábola, los personajes están muy bien elegidos por Jesús. El sacerdote y el levita son hombres religiosos que vienen de cumplir sus ceremonias solemnes en el templo. Y el samaritano es para los judíos un hereje, un enemigo del pueblo de Dios. Y ese que está herido en el suelo, ¿quién es? ¿De dónde viene? No lo sabemos. Solo sabemos que es un hombre, nada más. Pues muy bien, en esta parábola, este hombre excluido, abandonado, medio muerto, es el protagonista de la parábola. Y por él pasan el sacerdote y el levita, hombres religiosos que bajan del templo. Y lo más notorio aquí es que lo ven y dan un rodeo. Y Jesús dice: no se puede ir a Dios dando rodeos al hombre. También por el camino pasa un samaritano, uno que nunca visita el templo de Jerusalén, y este no pasa de largo, siente compasión de él. Le cura con aceite, con vino, lo lleva al posadero y se hace cargo de él y pregunta a Jesús. Y creo que esa pregunta también es para nosotros: ¿quién de los 3 te parece que fue prójimo? Y entonces el legista lo que dice es: el que practicó la misericordia. Y al principio el legista pues le hace una pregunta teórica: ¿quién es mi prójimo?
Y Jesús les lleva a dar respuesta a una necesidad concreta. El amor no consiste en bonitas teorías. El amor consiste en bajar a la arena. El amor consiste en cargar con aquella persona que nos necesita. El amor no pide una cédula, un carné de identidad. ¿Y hasta qué punto hoy el Señor nos enseña esto? Señor, gracias por esta belleza de enseñanza que nos das esta mañana, porque nos enseñas a amar concretamente al hermano, y por eso necesito rezar en este momento. ¿Quién es capaz de tener misericordia de un desconocido y tratarle con ese cariño que lo trata el buen samaritano? Y la respuesta hoy me la das tú. Solo aquel que tiene el Espíritu de Jesús. Por eso yo en esta oración, en este momento te pido que me des tu Santo Espíritu para que pueda cumplir con el mandamiento del amor. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Un abrazo fuerte. Que tengas un bonito día. Esta reflexión, qué hermoso escuchar el Evangelio con una reflexión de acuerdo a al tiempo que estamos viviendo, de acuerdo a la necesidad de aquella persona, de aquel hermano que está a nuestro lado. Bueno, con nosotros en este día nuestro hermano y amigo Erasmo Corredor. Él es del sector La Esmeralda, el comisario, prefecto, gobernador, alcalde y casi presidente allá del sector La Esmeralda, catequista e integrante de la pastoral bíblica de la Legión de María. Tiene mucho sueldo, menos mal que el sueldo como es poco, pero como suma y suma, pues le alcanza, ¿no? Entonces con él vamos a estar hablando de ese tema tan importante como es el mes de la Biblia. Así que, hermano, bienvenido a Entre Amigos. Gracias, hermano Rafael. Muy buenos días y buenos días a los televidentes. Y es un placer estar de nuevo en tu programa y hacer una acción de gracias al Señor, porque Él es el que nos impulsa a estar aquí en un programa Entre Amigos para anunciar a Cristo Jesús. Y hoy, pues vamos a dar a conocer, difundir y defender nuestra fe católica. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí, según las Sagradas Escrituras. Bueno, antes de entrar en tema con el hermano Erasmo, vamos que producción nos tiene un material por ahí, para que ahí empecemos el tema del día de hoy. Una introducción. Bueno, hermano, vamos con las preguntas porque el tiempo es corto y tenemos mucho material. Desde su punto de vista como padre de familia, como catequista, legionario, pastoral bíblica, animador de comunidad eclesial, para usted, ¿qué es la Biblia? Bueno, según el Concilio Vaticano II, la define como una colección de libros sagrados que escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo y tienen por autor a Dios y como tales han sido entregados a la Iglesia. O sea que el autor
es Dios, pero quien escribió fueron los hombres, ¿sí? Los hombres, por supuesto. ¿Quiénes son los autores principales? Porque supongo que hay actores principales y actores secundarios. Son los mismos. Sí. Sí, los escritores sagrados son los autores secundarios. El principal autor de la Biblia es Dios y el secundario son los autores secundarios de la Biblia. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, que hago yo referencia de esos dos documentos tan importantes que tiene que tener el laico en esa biblioteca, que es el Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica, porque esos dos documentos es la guía. Y el Catecismo de la Iglesia Católica indica que Dios ha inspirado a autores humanos de los libros sagrados, y en la composición de los libros sagrados Dios se valió de hombres elegidos que Él mismo eligió en el Antiguo Testamento y que usaban todas las facultades y talentos. De este modo es que obrando Dios en ellos y como verdaderos autores pusieron por escrito todo lo que Dios quería. Aquí tengo dos citas bíblicas que consta de que Dios eligió un hombre para escribir, ¿verdad? Y esa cita bíblica está en el libro del Deuteronomio, capítulo 31, versículo 9, donde dice, el elegido, Moisés, el que escribió los 5 libros del Pentateuco. Sabemos que el libro del Pentateuco es el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y cito, Moisés escribió esta ley y la consignó a los sacerdotes levitas, que llevan el arca de la alianza del Señor, y a todos los concejales de Israel. Y en el versículo 24 del mismo capítulo 31 del libro del Deuteronomio, cuando Moisés terminó de escribir en el documento los artículos de esta ley hasta el final. Entonces es ahí unas citas bíblicas esenciales, ¿no? Que donde Dios eligió a Moisés para escribir los 5 libros del Pentateuco. ¿Hace cuánto usted y cómo empezó usted a leer la Biblia? En el año 80 yo recibí una Biblia de un protestante, una Biblia de 66 libros, pero no la leí nunca. Pero ella me acompañó durante todo el trayecto y me ha acompañado durante todo el trayecto de mi vida, ¿sí? Fue la primera Biblia que tuve en mis manos. Y en un momento dado de mi vida, en el año 50, me sucedió algo imprevisto. Y es cuando yo retomé la Sagrada Escritura de los protestantes. Y el hijo mío, ya fallecido, tenía 15 años cuando pertenecía al grupo juvenil de la Coromoto. Y él fue a un campamento en ese momento, en el año 2007. Y él llegó y me dijo, papá, necesito una Biblia, porque tengo que llevarla al campamento. Y allá tenían que estar 15 días. Entonces yo le dije a él, pues hijo, yo tengo una Biblia aquí disponible, pero yo no sabía si era católica, simplemente supe que era de un evangélico, pero nunca en ese momento sabía que la Biblia católica, el canon católico era 66 libros, ¿sí? Después fue que lo supe, pero él se llevó la Biblia. A los 15 días él regresa, y al regresar a los 15 días, él entra, y yo le digo, hijo, bienvenido. Entonces llevaba ya la Biblia de los protestantes en las manos, y me dijo, papá, esa Biblia no sirve. ¿Cómo es eso? No, papá, esa Biblia no es católica, esa Biblia es evangélica. Entonces fue ahí, en ese momento, que yo
empecé a estudiar, a conocer cuál era la verdadera Biblia. Han pasado 15 años, ¿sí? Y después de tanto estudio, de tantos cursos bíblicos, de estudiar en el SPAC, porque hay un grupo dentro del grupo pastoral bíblica que se ha preparado, nos preparamos en la escuela parroquial de catequesis, SPAC, y es cuando verdaderamente pues conocí la Biblia católica. Claro, esto no quiere decir que la Biblia de nuestros hermanos no sea la palabra de Dios, ¿no? Sino que, bueno, le faltan 7 libros que por, bueno, cuestiones que no vamos a discutir acá, sino que cada quien, pues, yo estoy claro y mi hermano también está claro. Vamos al corte publicitario y en la próxima parte vamos a seguir hablando con nuestro hermano Erasmo Corredor, integrante de la Pastoral Bíblica de la Vicaría San José de Batatui. Recuerde que estamos hablando en el día de hoy con nuestro hermano Erasmo Corredor, integrante de la Pastoral Bíblica de la Vicaría San José de Batatui. Nuestro saludo para toda esa gente de la comunidad de Batatui, la Esmeralda, los Llanitos y las hermanas de Betania. Para ustedes nuestro saludo. También saludar por acá mensajitos que han llegado para saludar a Paulina Rojas en el sector Santa Bárbara Bendita, Carmen Milena en el sector La Florida, Eva Montoya en el sector Obrero, Jesús Contreras en Mirí, Hugo Cátigui y Rosalba en Bumbún, y nuestro apreciado amigo de Colores, José Vicencino Zambrano, allá en el sector Obrero, en el sector Las Flores, perdón. Hermano Erasmo, ¿en cuántas partes se divide la Sagrada Escritura o la Biblia? Sí, hay 2 grandes partes que se divide la Sagrada Escritura, la Biblia. Y esas 2 grandes partes son el Antiguo o Primer Testamento y el Nuevo Testamento. Aquí hay algo que hay que recalcar, el término testamento, que debe ser entendido como una alianza o pacto que es una experiencia que recorre toda la Biblia. Y cuando hablamos recorrer toda la Biblia, es la historia de la salvación y que expresa un vínculo muy particular que une a Dios con los hombres. El Antiguo Testamento, hermano, es la prefiguración del Nuevo Testamento. Claro, ahí acontece y prefigura lo que se cumplió en el Nuevo Testamento. Por decir algo, en el gran profeta Isaías profetizó que una virgen dará a luz a un niño y que 7:14 se llamará Emmanuel, que quiere decir el Dios con nosotros. Lo profetizó y se cumplió, porque en el libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 23, reseña esas citas bíblicas de el profeta Isaías. Igual que el profeta Isaías va a hablar de todo lo que le aconteció a Jesús. En la pasión. En la pasión. Toda está 800 años antes o 600, bueno, pero no vamos a entrar en términos de años, pero muchos tiempo atrás Isaías profetizó lo que iba a suceder. Sí, por supuesto. Y el Antiguo Testamento pues lo compone 46 libros, que son los 5 libros del Pentateuco, los libros históricos, los profetas y los libros sapiensales. Ya en el Nuevo Testamento, ¿sí? Fueron escritos en griego y en arameo. En ellos se narra la nueva y definitiva alianza de Dios con el hombre, realizada a través de ¿qué? A través de la pasión, muerte, resurrección y glorificación de Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento nos ofrece la verdad definitiva de la revelación de Dios, porque Dios con su obra, con su palabra, fue revelando algo que estaba escondido, ¿sí? Desde la creación a los padres Adán y Eva,
y a Abraham, a Moisés, a todos los padres del Antiguo Testamento, Dios se fue revelando hasta revelarse en el Nuevo Testamento un ángel del Señor que anuncia a María, ¿sí?, que es la encarnación, que fue la anunciación donde se revela ya Dios con su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo nació la Biblia? La Biblia tiene 3 momentos para ponerse por escritura, ¿verdad? El primer momento fue el hecho, ¿sí? Ahí donde se empieza ya la tradición, oralmente. Se empieza a transmitir de generación en generación, ¿sí? El segundo momento, que todo lo que se transmitió oralmente de generación en generación, se quedó aquí en la memoria, quedó memorizado, grandes acontecimientos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el paso del Mar Rojo, ¿sí?, que fue un gran acontecimiento de la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿sí?, y quedó memorizado. Y es cuando ellos, al pasar el tiempo, 400 años, es cuando ya el pueblo de Israel, que vivieron esa experiencia de fe, es cuando viene el tercer momento, que es la escritura. Qué importante todo esto, ¿no? ¿Y en qué partes se escribió? Venezuela, Colombia, ¿en qué parte, en qué país se escribió? Bueno, Palestina. Mire cómo han reducido Palestina. Palestina era inmensa, llegaba por el norte al mar Egeo y por el este estaba con el mar Mediterráneo, por el oeste estaba Babilonia, hoy Irak, ¿sí? Y por el sur, pues, el desierto. Era inmenso. Ya no, ya está muy reducido porque ya tiene 100 kilómetros por 50 kilómetros de ancho. Ese es el territorio de la Palestina de hoy. Y hermano Rafael, mire, difícilmente se podrá conocer la Biblia, ¿verdad?, si no se tiene al menos una visión general del ambiente geográfico e histórico donde la palabra de Dios se hizo tradición y escritura. Y fue en Palestina. Y Palestina, según el Deuteronomio, capítulo 8, versículo 7-10, se nos presenta una descripción maravillosa de esta tierra prometida a Abraham y su descendencia. Mire cómo esta tierra la dotó Dios, lo dice el Deuteronomio, capítulo 8, lo repito, versículos 7 al 10, donde la dotó de arroyos, de fuentes inagotables, de aguas subterráneas, la dotó de viñedos, la dotó de trigo, de cebada, de higueras, pero también de minerales preciosos, hierro, cobre, a lo mejor también petróleo, porque allá es una zona petrolera, la dotó de todo eso. Y Dios está desde el principio cuidando de esa tierra y la está cuidando. Al final de los tiempos, Dios tendrá que manifestarse en esa tierra donde están puestos sus ojos constantemente sobre esta tierra santa. ¿Por qué tierra santa? Porque Dios la santificó por medio de su Hijo Jesucristo. Ahí vemos que la anunciación, la encarnación fue en Galilea, una provincia que es Galilea, pero en Galilea había una aldea que se llamaba Nazaret. Y Nazaret era la residencia ¿de quién? De la Virgen María y San José, donde fue la anunciación. Y es ahí, y era una tierra de paganos, hermanos, no judía, era una tierra de paganos. Y es ahí donde Jesús pasa su mayoría de su infancia, y en Cafarnaún es donde Jesús ya empieza su ministerio, su vida pública. Bueno, aquí tenemos para que entendamos y este mes pues le demos bastante cabida a la palabra de Dios, que la palabra de Dios se haga vida en nuestra vida. Bueno, hermano, antes de irnos al corte, otra preguntita. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Sí, las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento
fue escrito en hebreo, que era el idioma original de los judíos, de los hebreos, pero también se escribió en griego. Es ahí donde los judíos aceptaron 39 libros, porque estaban escritos en hebreo, no aceptaron los 7 libros deuterocanónicos que fueron escritos en griego. ¿Por qué esos libros fueron escritos en griego? Porque hubo un éxodo de judíos que se habían convertido al cristianismo y ese éxodo se llamó la diáspora. ¿Y a dónde llegaron? A Grecia. Y habían pasado 400 años cuando ya los judíos estaban perdiendo su identidad, ¿sí? Y es cuando esos 7 libros fue escritos en griego, pero el canon judío, que son los 39 libros, no los quisieron aceptar, y ese es el canon de ellos. Y en el Nuevo Testamento, pues todos los libros, del 27 libros que componen el Nuevo Testamento, fue escrito en griego y en arameo. ¿Por qué en arameo? Hay una palabra que Jesús dijo en arameo a la hija de Jairo, Talita cum, yo te ordeno, niña, que te levantes. Y ese fue escrito en arameo. Y es ahí donde nosotros cargamos los 73 libros del canon católico, que se le anexan los 7 libros del deuterocanónico. Bueno, muy bien. Es importante todo esto porque esto nos ayuda a crecer en la parte espiritual, en conocer más la Sagrada Escritura, en que nadie nos confunda, porque Venezuela se ha convertido en un país donde somos especialistas en confundir al otro, y mientras más estudio, mientras más tecnología, nosotros le creemos a cualquier loco de carretera, hablándolo así vulgarmente, me disculpan el vocabulario, pero cualquiera dice, no, que miren, en mi WhatsApp llegó tal cosa y eso es. No, usted primero averigüe la fuente si eso es cierto o no es cierto. Y como estamos hablando de cosas de la Biblia y de lo que es falso y lo que es positivo, lo que sí es positivo es que la gente que más vende en el municipio de Sucre, los que más le sirven a nuestra sociedad, pues nos apoyan. Así que vamos con la publicidad de esta hora. Nos retornamos hablando con nuestro hermano Erasmo Corredor. Vamos a ver un material Notiamigos. Es un segmento que nace hoy de las informaciones. A usted que es integrante de un movimiento de apostolado, de una pastoral, cualquier información, usted mismo la da y nosotros acá se la proyectamos. Así que cuando producción lo crea conveniente. La Pastoral Familiar de la Parroquia Cristo Rey Socopó, invitamos a todas aquellas parejas que tienen más de 10 años de convivir y quieren bendecir su hogar a través del sacramento del matrimonio. En este mes de noviembre iniciaremos un EPIN intensivo, el cual se iniciará con el favor de Dios y María Santísima el sábado 13 de noviembre del presente año, de 9 a.m. a 5 p.m. Las inscripciones están abiertas por el despacho parroquial de la Iglesia Cristo Rey Socopó. Nuestros números de contacto 0412-525-8846 o 0412-674-5410. Dios me le bendiga a todas las familias. Les habla el coordinador del área de servicio de familia, Alberto Chacón. Nosotros estamos trabajando con la familia y con los matrimonios y estamos dictando retiros de primer nivel y segundo nivel y tercer nivel dirigido a parejas. Casualmente este 24, 25 y 26 de septiembre pasado estuvimos en la ciudad de Barinas asistiendo a un retiro de parejas de primer nivel diocesanos, apoyando allí a la coordinación diocesana. Allí se le dieron las herramientas y las estrategias adecuadas para que puedan convivir en su relación de pareja de manera armónica, guiadas
por el Espíritu Santo. La Renovación Carismática pues cuenta acá en la zona de Socopó con 17 comunidades que están distribuidas por todos los pueblos, sectores, desde donde ya les expliqué cuando empecé este pase, y que están pues allí haciendo su trabajo en cada uno de los sectores, barrios, comunidades del campo. Pues la presente es que quiero informar que este próximo 8, 9 y 10 de octubre vamos a tener el segundo nivel, un retiro que se ha venido realizando sectorizado. Empezamos en Capitanejo, luego fuimos a Bumbum, luego a la parroquia San Juan Pablo II con algunas comunidades que tenemos allá. Luego estuvimos en Costa de Conchamba con otras comunidades que están cerca de allí, y vamos a terminar este fin de semana 8, 9 y 10 con el último retiro, que comprende acá en Socopó para las comunidades de acá del casco del pueblo, donde contamos con 5 comunidades. Entonces esas 5 comunidades van a seguir este segundo nivel, un retiro de formación que va a ser dictado por el área de comunidades de la Renovación Carismática Católica, que está coordinada por el hermano Jesús Velosa. Entonces parte pues de las actividades que hemos venido desarrollando en este trabajo de evangelización, este trabajo apostólico por parte de nuestro movimiento, la Renovación Carismática Católica. Y bueno, les motivo para que se vayan incorporando en los grupos de oración, en las diferentes comunidades. Acá en la Cristo Rey tenemos 2 comunidades que tienen varios grupos de oración. En la parte alta también de la parroquia Nuestra Señora de Coromoto tenemos otros grupos de oración, y así sucesivamente en las diferentes parroquias, desde Chameta hasta Bumbum, también Capitanejo y San Juan Pablo II. Tenemos el gusto de atender hogares, atender familias, atender parejas dentro de nuestro municipio y fuera de él, que se encuentren en situación de riesgo, en situación de conflicto, llevando estrategias, llevando dinámicas y llevando retiros para estas parejas. Nosotros atendemos a las parejas en retiros de primer nivel, retiros de segundo nivel y retiros de tercer nivel. También damos retiros de capacitación, el retiro de la esencia de servirle a Dios en pareja. También atendemos a convivencias como volver al primer amor, la convivencia de los 7 enemigos del matrimonio, entre otras. Todas estas actividades que se planifican dentro de la Renovación Carismática Católica, especialmente dentro del área de servicio de familia, van dirigidas a esos hogares, van dirigidas a esas familias y específicamente a esas parejas que puedan tener conflictos, que les está impidiendo llevar una vida armoniosa, una vida de acuerdo a las normas legales de la palabra. Los atendemos, les damos la capacitación y los ayudamos. También le hacemos la invitación a esas parejas que de repente puedan decir, no tenemos ningún inconveniente, pero que no tienen a Dios en su corazón. Y es la dinámica para que puedan abrir su corazón y Jesús entre en él, y observarán que la vida les comienza a cambiar. Viernes 15 de octubre vamos a tener la reunión zonal, la reunión del comité zonal, donde allí nos reunimos todos los que son los coordinadores de las diferentes comunidades, también áreas de servicios de nuestro movimiento, para hacer la próxima planificación ya de lo que queda de este año 2021, octubre, noviembre y parte de diciembre. Pues vamos a hacer esa programación este próximo 15 de octubre, viernes. Así que motivo a todos los coordinadores de las diferentes comunidades de la RCC y de las áreas de servicio, pues para que asistan a partir de las 8:30 de la mañana. Esto va a ser allí en la Casa de Retiros de nuestro movimiento, diagonal a la Casa de los Ancianos,
Padre Efraín Aceros. Así que le esperamos, queridos coordinadores, para que sigamos en este trabajo apostólico. Bueno, así que usted, apreciado amigo, apreciada amiga, que pertenece a algún movimiento pastoral, comunidad eclesial, usted dénos la información para proyectarla acá en Entre Amigos. También, hermano, ya llegando al final, una preguntita por acá que nos envían por el WhatsApp. Y es que quieren saber la gente qué fue primero, la iglesia o la Biblia, porque hay gente que, ¿cuál fue primero, el huevo o la gallina? Pero acá es que fue primero, la iglesia o la Biblia. Bueno, fue la iglesia. ¿Por qué? Porque en el año 366 no existía la Biblia, solamente las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras eran las del Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Y por qué fue primero la iglesia? Porque en el año 366 al 388 se inicia el papado del Papa San Dámaso I. Y en ese lapso de tiempo Dios lo iluminó para que recopilara todos los libros, que son 27, del Nuevo Testamento. Ejemplo, la carta a los romanos tenía que ir a buscarla a Roma. La carta de los tesalonicenses a Tesalónica, y así sucesivamente, hasta que reunió los libros, los 27. Y en el sínodo romano, donde se reunió el Papa San Dámaso I, con los obispos de aquel momento, y de secretario tenía nada más y nada menos que a San Jerónimo, aquel que dijo esa frase tan hermosa, que dijo que el que desconoce la Sagrada Escritura desconoce a Cristo. Y es ahí, hermanos, es ahí en ese sínodo que el Papa San Dámaso dijo, esto es palabra de Dios. Y esa Biblia nace en la iglesia. Es ahí donde ya se le da el nombre como Biblia, porque ya estaban unidos los 46 libros del Antiguo Testamento más los 27. Bueno, hermano, ya finalizando, trabajo pastoral. Bueno. ¿Cómo hacer un trabajo pastoral sin la Biblia o con la Biblia? Hay que tener la Biblia en la mano, porque a la gente, a nuestros hermanos hay que leerles las citas bíblicas para que ellos crean que uno le está diciendo una verdad. Pero bueno, el pastoral de la pastoral bíblica se ha hecho presente en la formación de los niños de primera comunión, tanto en la Coromoto, hemos estado en la Vicaría de Batatuy, hemos estado en Mirí, hemos estado en Chameta, pero también a los jóvenes de la confirmación, a los catequizandos de adultos, que también hemos estado presentes ahí. El 8 de agosto del presente año, pues aperturamos un curso bíblico elemental, donde hay 18 alumnos divididos en 3 grupos. Cada grupo eligieron su coordinador, ¿sí? Y ayer, 3 de octubre, pues hicimos la apertura en la Vicaría de Batatuy, hicimos la apertura del mes de la Biblia. Y bueno, y vamos a finalizarla el 30 de octubre con la clausura de la Biblia. Pero importante esto, ¿qué invitación le hace usted a aquel padre de familia, a aquella madre de familia en este mes? Y que octubre sea como el abreboca, el camino para que se siga leyendo la Sagrada Escritura. Hoy que ya no necesitamos muchas veces, no, la podemos tener aquí, entonces hay una facilidad. Dios ha permitido que la tecnología, muchos dicen que la tecnología es mala, no, es el uso que se le dé, pero que ya usted, ya no, sino usted en el celular, usted simplemente
Lucas capítulo 1, versículo 5, y le salió de una vez, no tiene por qué estar buscando en tantas hojas ahí, ¿no? O sea, hay una facilidad, hermano. Bastante. Lo primero que va a hacer la pastoral bíblica, tenemos ese proyecto para tener un contacto con los padres, ¿sí? Sin necesidad de las redes sociales, porque hay unos que leen y hay otros que no, ¿verdad? Y el proyecto que tiene la pastoral bíblica en el próximo año, en el mes de enero en adelante, es penetrar las comunidades eclesiales de base. El Papa Francisco hace tiempo ha dicho, tiene que haber una iglesia en salida. Tenemos que ir como Jesús lo hacía, vamos a la otra orilla, porque muchas veces los animadores, los coordinadores, nos estamos en el templo, en la iglesia, pero descuidamos lo que es la base de la Iglesia Católica, que son las comunidades eclesiales de base. Allá tenemos un proyecto, hermano, de evangelización, ¿sí? Donde vamos a hacer cursos bíblicos, pero también lo relacionado con la apologética. Usted sabe que la apologética es una manera de defender nuestra fe. Donde no está la Iglesia Católica, están otros allá evangelizando. Bueno, hermano Erasmo, llegamos al final del espacio por el día de hoy. Agradecimiento porque este caballero viene del sector La Esmeralda. Hoy, con agüita y todo, pero el hombre llegó porque todo católico, lo principal es la responsabilidad. Si no hay responsabilidad, no hay nada. Así que, apreciados hermanos, nos vemos esta noche a las 9 de la noche. Recuerden que este programa tiene reposición hoy a las 9 de la noche, mañana a la 1 de la tarde y el viernes a las 11 de la mañana. Que Dios me le bendiga hoy, mañana y siempre. Pórtense bien.